Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Valentina Medina, Juan Millán, Angie Moreno, Daniela Piñeros, Cristian Solarte y quien les habla, Yaris Vargas. En esta oportunidad les vamos a hacer una presentación acerca de la comparación de métodos para cuantificación de proteínas. Siguiente. Como sabemos, las proteínas muestran una gran diversidad en cuanto a su función biológica y son instrumentos moleculares mediante los cuales se expresa la información genética. La cuantificación de las proteínas es importante ya sea para conocer la actividad de una proteína específica o para estudiar la interacción que hay entre ellas. Se ha avanzado en la implementación de diferentes técnicas para la cuantificación de proteínas aplicadas en diferentes matrices, algunas con mayores ventajas que otras, que varían dependiendo características como sensibilidad, precisión, facilidad implementación y concentración. En relación con esto, el presente seminario se van a nombrar métodos más conocidos, los métodos más conocidos para la cuantificación de proteínas. Siguiente. El método número 1 es la centrifugación diferencial, el cual permite obtener un fraccionamiento que puede purificarse con mayor precisión mediante una centrifugación isopícnica, que quiere decir con la misma densidad. Mediante esta metodología, los orgánulos de densidades diferentes se separan en un gradiente de densidad. Esto se recoge cuidadosamente y con esto se puede establecer la posición de cada gránulo y purificarlo para su posterior estudio. De esta manera se supo, por ejemplo, que los lisosomas contienen enzimas degradativas, que las mitocondrias contienen enzimas oxidativas y que los cloroplastos contienen pigmentos fotosintéticos. Siguiente. En esta imagen, en este ejemplo, se puede evidenciar el fraccionamiento subcelular de un tejido. En primer lugar, se homogeniza mecánicamente un tejido, como por ejemplo el del hígado, para romper las células y dispersar su contenido en un medio acuoso. El medio de sacarosa tiene una presión osmótica similar a la de los gránulos. Con eso, evita la difusión de agua hacia el interior de los orgánulos, lo que provoca, evitando la hinchación y explosión. En la imagen las partículas en suspensión de diferentes tamaños se pueden separar por centrifugación a diferentes velocidades, o bien la imagen que está a la derecha, es posible separar las partículas mediante centrifugación isopícnica. En la centrifugación isopícnica se llena un tubo de centrifugación con una disolución cuya densidad aumenta desde la superficie hasta el fondo. Para producir este gradiente de densidad se disuelve un soluto tal como sacarosa a diferentes concentraciones, cuando se deposita una mezcla de orgánulos sobre el gradiente de densidad y se centrifuga el tubo a alta velocidad. Los orgánulos individuales sedimentan hasta que su densidad se corresponde exactamente a la del gradiente, entonces se hace una recolección por capas. Siguiente. Espectrofotometría. En la figura del espectro de la radiación electromagnética se presentan las diferentes regiones del espectro electromagnético y cómo se distribuye la energía cuando es absorbida por la materia. La energía asociada a cada onda es inversamente proporcional a la longitud de onda. La relación entre la concentración de energía absorbida y la cantidad de materia, bien establecida por la ley de Lambert-Beer, que establece que la cantidad de luz absorbida por un compuesto a una longitud de onda determinada es proporcional a la concentración de dicho compuesto. Al no poderse medir directamente la cantidad de radiación absorbida por la sustancia, normalmente esta se calcula con la diferencia entre la intensidad de la radiación que llega a la muestra y la residual
que sale finalmente de la muestra, que se expresa por la ecuación que vemos en la diapositiva, donde C es la concentración de la sustancia, L es la longitud de paso de la luz, la E es el coeficiente de extinción molar de la sustancia y sub 0 es la radiación incidente e I es la intensidad de la luz transmitida. Los componentes principales de un espectrofotómetro son la fuente de energía, el monocromador o filtro, la cubeta para las muestras, los detectores, bueno, el detector y el dispositivo de lectura. Siguiente. Bueno, para la absorbancia a 280 nanómetros, las proteínas muestran una absorción en una región ultravioleta de 280 nanómetros debido a los grupos aromáticos. Aunque ninguno de los 20 aminoácidos hallados en las proteínas absorbe la luz en la región visible del espectro electromagnético. En esta se emplea la ley de Lambert-Beer, que se fundamenta en la relación lineal entre la absorbancia y la concentración de proteínas en una solución. Básicamente es una relación entre la intensidad de la luz absorbida por una muestra con la concentración de la muestra. Siguiente. La curva de calibración. En general, no se analiza un solo patrón de composición conocida, sino que se prepara un banco de disoluciones a partir de una solución stock de la sustancia pura con una concentración conocida. Una vez desarrollado el método y efectuado la lectura de la absorbancia de todos los tubos, la muestra y patrón, se representan las lecturas del patrón gráficamente en los ejes de coordenadas, absorbancia, concentración versus absorbancia. Los puntos de la gráfica se ajustan a la ecuación Y igual a mx más b. Conociendo los valores de absorbancia de las muestras problema y utilizando la ecuación de la recta patrón, es posible calcular la concentración de la sustancia de dicha muestra. Siguiente. Método de salting out. Este consiste en separar proteínas en base a la solubilidad, mediante la adición de altas concentraciones de sal que hacen que disminuya la solubilidad de las moléculas orgánicas en esta fase acuosa. Como podemos observar en la gráfica, lo que ocurre es que la sal se rodea del solvente mejor que la proteína, haciendo que deje de interactuar, facilitando su extracción, sin desnaturalización. Todo esto debido a que las proteínas son menos solubles en el solvente polar. Prueba de Bury. Esta prueba demuestra la presencia del enlace peptídico y nos permite evaluar la concentración de proteínas. El reactivo de Bury está compuesto por hidróxido de sodio, sulfato de cobre y tartato de potasio y sodio. El hidróxido de sodio sirve para alcalinizar el medio. No participa en la reacción. El cobre reacciona con las proteínas. Como vemos en la imagen, el cobre se une con los nitrógenos presentes en los péptidos. El tartato de sodio y potasio no permiten la formación de hidróxido de cobre, el cual tiende a precipitar e infiere en la reacción. También estabiliza los iones cúpricos en la solución y mantiene su solubilidad. Esta prueba tiene dos ventajas, uno que es sencillo de ejecutar y es bastante económico. Y una de sus desventajas es que tiene poca sensibilidad en bajas cantidades de proteínas, por lo que esta prueba es más útil para fuentes con alta concentración de proteínas. También tiene interferencias, como es el tampón tris y el tampón amoníaco, ya que estos inhiben la formación de color. Y también los carbohidratos y los lípidos, algunos, ya que estos forman un complejo con la sal cúprica.
Bueno, método de cuantificación de proteínas, Lowry. La cuantificación de la concentración de proteínas se puede realizar con el método colorímetro de Lowry. El principio del método se basa en que ciertos aminoácidos como la tiroxina, triptófano y cisteína reaccionan en un medio alcalino con ácido fosfototécnico del reactivo de Foley, que tiene un color amarillo. Para dar un complejo incoloro que se puede reducir mediante la reacción lenta con fenol en un complejo de coloración azul detectable por espectrometría entre 600 y 900 nanómetros con absorbancia máxima a 740 nanómetros. Esta coloración se refuerza por el acomplejamiento del sulfato de cobre con los enlaces peptídicos de las proteínas. La intensidad de la coloración obtenida depende del número de la naturaleza de los residuos que constituyen la proteína presente en la muestra a analizar. Ya que a iguales concentraciones, dos proteínas diferentes no desarrollan la misma intensidad de color, como se muestra en la imagen. Pues tenemos para este método dos etapas. La primera es que los iones de cobre 2+, en medio alcano, se unen a las proteínas formando complejos con los átomos de nitrógeno de los enlaces peptídicos. Estos complejos tienen un color azul claro, provocando un desdoblamiento en la estructura tridimensional. En la segunda etapa, también en medio básico, del reactivo de Foley, por los grupos fenólicos, los restos fenólicos dentro de la proteína se unen a los iones disponibles en el reactivo. Luego, cuando se reduce, se unen a los anillos fenólicos, donde pierden su oxígeno. En realidad se deshidratan y los iones se reducen perdiendo sus electrones y se observa una coloración azul de las muestras. Bueno, pues este método se basa en la formación de complejo en la proteína con el cobre y la otra es que la reducción del reactivo de Foley para que haya una coloración azul para medir por colorimetría. La ventaja de este método es que la sensibilidad es relativamente buena, son capaces de detectar 10 microgramos de proteína, afecta menos de la turbidez de la muestra y en realidad es un método muy simple. Las desventajas es que tarda más tiempo y pues hay una interferencia debido a las sustancias que pueden observar la radiación a la misma longitud y el color varía dependiendo de las proteínas. Siguiente. El método de la cuantificación de proteínas Bradford. Bueno, pues este se basa en la unión del colorante Comasi Blue G250. Bueno, el colorante en solución ácida existe de color azul y otro de color naranja. Las proteínas se unen a la forma azul para formar un complejo proteína colorante con un coeficiente de extinción mayor que el colorante libre. Este método es sensible a 1,15 microgramos. El colorante, pues es muy sensible. Es un método simple, rápido, barato y pocas sustancias interfieren en su determinación. Así que es un ensayo colorímetro para la medición de proteína total en una solución dada al unirse con el colorante en un medio ácido, da un cambio de absorbancia de 465 a 595 nanómetros. La desventaja de este método es que el complejo de la proteína formado puede unirse a las celdas de cuarzo. El color varía dependiendo del tipo de proteína. Siguiente. El método BCA, o más conocido como ácido
vinciconínico. Es un reactivo tromogénico específico para el cobre 1 y en la segunda fase de la reacción, dos moléculas de BCA reaccionan con el ion de cobre. El cobre 2 reducido es una función de la concentración de proteína y debe ser determinada por espectrofotometría, ya que tiene un cambio en la solución a un color púrpura. Este absorbe a 562 nanómetros. La absorbancia es directamente proporcional a la cantidad de proteínas que están en una solución y se puede evaluar por comparación con un estándar de proteína conocido como la albumina sérica bovina. Las ventajas son que la mezcla en un paso es más fácil, más sencilla que en el método Lowry. El reactivo es más estable y las sales de buffer y detergentes no iónicos no interfieren con la reacción. En cuanto a las desventajas, tanto los azúcares reductores como las altas concentraciones de sulfato de amonio interfieren con la reacción. Siguiente. La electroforesis consiste en aplicar una corriente a través de un gel que contiene las moléculas de interés. Con base en su tamaño y carga, las moléculas se desplazarán por el gel en diferentes direcciones, con lo que se separan unas de otras. Este campo se genera dentro de una disolución amortiguadora en la que se encuentra sumergido el gel que contiene las muestras. El alto contenido de electrolitos permite la transmisión de corriente eléctrica, manteniendo el pH estable al paso de la corriente. Los fragmentos que tienen la carga negativa se mueven hacia el electrodo positivo. El principio de la electroforesis consiste en la migración de las moléculas a través de un gel u otro tipo de matriz. Esto es según el peso de las moléculas o su tamaño. Siguiente. SDS-PAGE es una técnica analítica para separar proteínas en función de su peso molecular. Cuando las proteínas se separan por electroforesis a través de una matriz de gel, las proteínas más pequeñas migran más rápido debido a la menor resistencia de la matriz de gel. Otras influencias sobre la velocidad de migración a través de la matriz de gel incluyen la estructura y la carga de las proteínas. En el SDS-PAGE, el uso de dodicisulfato de sodio, también conocido como lauril sulfato de sodio, que es el SDS, y gel de poliacrilamida elimina en una gran medida la influencia de la estructura y la carga. Y las proteínas se separan únicamente en una función de la longitud de la cadena polipéptica. El SDS es un detergente con un fuerte efecto desnaturalizante de proteínas y se une a la estructura de la proteína en una proporción molar constante. En presencia de SDS y un agente reductor que enciende los enlaces disulfuro críticos para un plegado adecuado. Las proteínas se despliegan en cadenas lineales con carga negativa proporcional a la longitud de la cadena. La acrilamida polimerasa forma una matriz en forma de malla adecuada para la separación de proteínas de tamaño típico. La fuerza del gel permite un fácil manejo. La electroforesis en gel poliacrilamida de proteínas tratadas con SDS permite a los investigadores separar las proteínas según su longitud de una manera fácil, económica y relativamente precisa. Siguiente. El método Kendall. El método más comúnmente utilizado para la determinación de nitrógeno orgánico es llamado método Kendall, que se basa en una volumetría ácido-base. El procedimiento es directo. El material necesario es muy simple, aparato de destilación de Kendall, y es fácilmente adaptable al análisis rutinario de un gran número de muestras. Es el método estándar para la determinación del contenido proteico en grano, harinas, carnes y en general en materiales biológicos. En el método de Kendall, la muestra se descompone en caliente medio sulfúrico, en presencia de un agente reductor catalizador, como mercurio, cobre o selenio. También suele adicionarse una sal neutra para aumentar el punto de ebullición de la disolución de ácido sulfúrico. De esta forma, que aumenta temperatura
de trabajo con el cual se favorece la descomposición. El tratamiento transforma el nitrógeno de la muestra en NH4. La posterior adición de una base fuerte libera el NH3, que es arrastrado hasta un frasco colector por destilación de corriente de vapor. El frasco colector contiene un volumen medido de una disolución estándar de ácido, de forma que una fracción de ácido es neutralizada por el NH3. El ácido es parcialmente. Al final, la destilación se procede a valorar el ácido no consumido con una disolución de base patrón. El volumen de la disolución básica consumido hasta llegar al punto de equivalencia permite conocer la cantidad de NH3 y de esta forma la cantidad de nitrógeno en la muestra, que puede transformarse en contenido proteico en función del tipo de muestra, ya que la mayoría de las proteínas contienen aproximadamente el mismo porcentaje de nitrógeno. Siguiente. Conclusiones. Se evidenciaron que hay factores que pueden afectar dichos métodos de extracción por la presencia de residuos o contaminantes, como por ejemplo, en el caso de la absorbancia a 280 nanómetros, que se lleva a cabo con compuestos aromáticos cuya longitud de onda se ve obstruida por residuos, los cuales chocan y se desvían. En la curva de calibración, la comparación de los parámetros de propiedad del analito y estándares de concentración se requieren utilizar métodos y equipos apropiados para la resolución del problema, de acuerdo al analito que se desee determinar. En el método de Buret, la precisión se ve afectada por la concentración del analito, ya que la desviación de los resultados aumenta al disminuir la concentración del analito. Esto depende del proceso de preparación de la muestra. Cuanto mayor sea la manipulación de la muestra, más probable es que la variabilidad aumente. Al comparar los métodos de Lowry y Bradford, el método de Bradford no sufre interferencias. A pesar de esto, el método de Lowry puede evaluar con mayor precisión el aumento de pureza debido a su sensibilidad a proteínas y péptidos de bajo peso molecular. En la técnica de salting out, la precipitación con sulfato de amonio es la más común porque se puede utilizar con iones y cationes polivalentes y monovalentes. La electroforesis, al ser un método que permite a las moléculas desplazarse bajo una carga, permite la recuperación de las muestras y no la desnaturalización. En el método SA se puede llegar a una buena precisión, ya que es un método simple con un reactivo muy estable y las sales Wolfer y detergentes no iónicos no interfieren a la reacción. Aunque lo que afecta es que los azúcares reductores y las altas concentraciones de sulfato de amonio se interfieren en esta. Siguiente. Al comparar los métodos Lowry y Bradford, el método de Bradford no sufre interferencias. A pesar de esto, el método de Lowry puede valer mayor precisión, el aumento de pureza debido a su sensibilidad a proteínas y péptidos de bajo peso molecular. En la técnica SDS-Page es muy utilizada en la biología, genética, bioquímica, entre otras ciencias, para separar las proteínas de acuerdo a su movilidad electroforética. En función de su longitud de la cadena, modificaciones posttraduccionales, polipeptídicas, masa molecular y otros factores. El método Kendall es un proceso de análisis químico para determinar el contenido en nitrógeno de una sustancia química y se posiciona en la categoría de medios por digestión húmeda, siendo la suma de nitrógeno orgánico en sus diversas formas, como proteína y ácidos nucleicos en diversos estados de degradación, ureas, aminas, entre otras, e inorgánicas como amonio, nitrato y nitrito. Gracias.